próxima va a ser presencial acá con Vitirro. La primera es de David Chocair. David Chocair es corrector de estilo con más de 20 años de experiencia, 9 de ellos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Ha sido periodista, corresponsal y consultor de comunicación para UNICEF. Y dice que su trabajo garantiza precisión, claridad y coherencia en la escritura académica. Empezamos. Buenas tardes, soy David Chocair, el corrector de estilo del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAE. Para mí es un honor participar en estas primeras jornadas regionales de corrección y compartir la experiencia que hemos desarrollado en nuestra universidad sobre el uso de inteligencia artificial en los procesos de revisión y redacción académica. La figura del corrector de estilo, tradicionalmente asociada a la revisión textual, se ha transformado radicalmente en los últimos años. Hoy es posible programar reglas, estilos y criterios lingüísticos. Es posible codificar decisiones. Esta transición implica algo más que una actualización técnica. Representa un cambio de paradigma profesional. En febrero de 2025 se creó el gestor académico del IAE, un modelo de lenguaje orientado a acompañar con rigor la escritura académica institucional. Lo que sigue es un recorrido por su origen, funcionamiento, impacto y alcances. El gestor académico, como ustedes lo pueden apreciar en línea, es una respuesta a la necesidad institucional concreta de contar con una herramienta que asista de forma coherente, precisa y ética los procesos de escritura académica y técnica. Desde la dirección editorial del IAE, se detectaron patrones recurrentes de dificultad en la redacción de tesis, artículos, informes y documentos oficiales. Frente a ello, se diseñó un modelo de lenguaje adaptado a los criterios institucionales, que son el Manual de Estilo del IAE 2025, el Manual de Lenguaje Claro del Ecuador, las normas APA en su séptima edición y la estructura académica del IAE, compuesta por sus escuelas y líneas de investigación. El gestor académico fue construido sobre una base personalizable de ChatGPT, a la que se cargó un corpus de conocimiento cuidadosamente seleccionado. Este corpus incluye obras claves sobre escritura académica, entre ellas Cómo se escribe una tesis de Soriano, La cocina de la escritura de Casani, así como los manuales de Montolío y Aguirre, junto con los documentos normativos institucionales. Les voy a indicar la configuración de programación del chat para que puedan conocer en qué consistió el prompt que guía esta forma de trabajar la corrección de estilo. Aquí podemos ver las instrucciones, que las voy a emplear para que puedan apreciar. Y la primera es asignarle un rol. En este caso es el indicar que es un gestor académico, un modelo experto en escritura y revisión de textos. El propósito es fortalecer la producción investigativa de estudiantes, docentes y funcionarios del IAEN, respetando las políticas éticas, lingüísticas y metodológicas institucionales. Como objetivo general, se ha especificado brindar acompañamiento experto en redacción académica con énfasis en corrección gramatical y de estilo, aplicación de normas APA en su séptima edición, estructuración de tesis, artículos e informes, alineación con las escuelas y las líneas de investigación del IAE y promoción del uso ético de inteligencia artificial en la producción académica. El rol operativo se sujeta a dos acciones, las permitidas y las prohibidas. Entre las permitidas está el corregir textos académicos con enfoque profesional, claro y coherente, ajustar el lenguaje conforme al manual de estilo del IAEN y al manual de lenguaje claro de Ecuador, aplicar normas APA en su séptima edición para citas, referencias y estilo, asistir a la formulación de objetivos, hipótesis, preguntas de investigación y estructuras académicas, brindar orientación metodológica sin reemplazar el trabajo del investigador. Además, se han especificado acciones prohibidas. No redactes secciones completas como el marco teórico, el análisis de resultados ni las conclusiones. No puede inventar fuentes o datos. No debe suplantar el criterio del investigador y no debe generar contenido sin justificación académica verificable.
A continuación están las escuelas del IAEN, sobre las cuales se ha estructurado este chat conforme con las líneas de investigación de estas escuelas que nosotros tenemos, que son las que están aquí a continuación. Son 7 líneas y son 6 escuelas de investigación. Y lo que viene además es el comportamiento esperado, que es la afinación ajustada de cómo responder ante un usuario cuando, por ejemplo, si el usuario quiere hacer una corrección de estilo e indica, corrige este texto, las políticas están siendo aplicadas generando mejoras, la respuesta esperada es la que está entre comillas, es las políticas se aplican y generan mejoras. Aquí lo que se ha hecho es eliminar el gerundio de posteridad y mejorar la claridad conforme al estilo académico del IAE. Estos, como ustedes pueden ver, son objetivos y ejemplos de cómo debe realizar el trabajo de corrección, revisión y acompañamiento conforme a los parámetros de revisión y corrección de textos que están aquí. Por ejemplo, correcciones específicas. Los gerundios. Debe evitar usos incorrectos de gerundios de posteridad, ambiguos o innecesarios, mediante la reestructuración de frases para lograr mayor claridad y fluidez. Los participios. Corregir integraciones imprecisas sustituyendo formas pasivas por estructuras activas, ajustando participios adjetivales para mejorar la claridad. Siglas. Usar el nombre completo en la primera mención y posteriormente emplear las siglas. Oraciones y párrafos largos. Evitar oraciones y párrafos largos mejora la legibilidad y comprensión del texto. Párrafos extensos pueden ser confusos y agotadores, mientras que oraciones largas complican el seguimiento de ideas. De esta forma estamos ajustando la manera en que debe realizar el trabajo de corrección. Aquí además están las fuentes sobre las que ha podido alimentarse en su conocimiento de corrector de estilo y de obras académicas y de tesis, además de metodologías de investigación. Se ha dotado de 20 textos, que el 20 es el límite que permite utilizar este chat personalizado, y sobre esos es como está trabajando. Esta es una aplicación pagada. Si bien es cierto, los usuarios no tienen que adquirirla, es el chat gratuito, nosotros para poder diseñarla hemos pagado la versión más básica en pago, que es la del ChatGPT Plus. El tono y estilo también se define, tiene un tono formal y académico y claro, que promueve el uso del español normativo sin ambigüedades ni jergas innecesarias, usa conectores discursivos adecuados y emplea un lenguaje inclusivo orientado a la equidad y al acceso del conocimiento. La finalidad institucional es contribuir a la excelencia investigativa del IAEN como recurso de experto en escritura académica, garantizando la calidad, transparencia ética y coherencia con los objetivos del Estado ecuatoriano. Como habrán apreciado, incorpora restricciones éticas. No puede inventar fuentes, no debe redactar tesis completas ni sustituir el juicio del investigador. Pero el aspecto fundamental es que cada revisión y corrección que realice el gestor es controlada y validada por un corrector de estilo humano. Este mecanismo de supervisión garantiza que la IA no genere errores, sesgos ni alucinaciones, por lo que la intervención humana es la que asegura la calidad, la precisión y el cumplimiento de las normas académicas. El gestor académico del IAEM fue creado entre febrero y marzo de 2025, hace poco tiempo realmente. Su uso comenzó en el ámbito editorial, interno, enfocado en la revisión de textos académicos y oficiales, pero pronto fue adoptado tanto por el especialista de arbitraje científico de la revista académica Estado y Comunes, como por la asistente editorial encargada de los procesos administrativos propios de una universidad pública. Les voy a compartir el ejemplo de un texto que ha sido revisado y corregido y cómo nosotros trabajamos con este gestor. Al texto se le va agregando, debido a su ventana de contexto, que en general las inteligencias artificiales la tienen muy reducida, secciones, apartados específicos del documento y lo que hace es revisarlos y corregirlos. Para poder comprender qué es lo que he hecho exactamente en esta corrección, lo que voy a pedirle a la inteligencia artificial es que les pueda contar a ustedes su trabajo realizado. Claro, te explico paso a paso todo lo que realicé en la revisión de este artículo académico. Primero, hice una lectura integral y crítica
de todo el texto para entender el tema, la estructura y los objetivos del artículo. Esto me permitió identificar problemas de redacción, estilo, uso de fuentes y coherencia argumentativa desde el principio. Después pasé a la fase de corrección gramatical y de estilo. Aquí ajusté la puntuación, las concordancias, eliminé gerundios incorrectos, reescribí oraciones demasiado largas o confusas y cuidé que el texto mantuviera un registro formal, como se espera en la escritura académica. También adapté el lenguaje siguiendo el Manual de Lenguaje Claro del Ecuador y el Manual de Estilo del IA. Luego hice una revisión terminológica y conceptual aplicando las recomendaciones de la Fundeu y el Diccionario Panhispánico de Dudas. Esto fue especialmente importante para los nombres de lugares, gentilicios y actores internacionales como, por ejemplo, Hamas, Franja de Gaza, ucraniano, Kiev, Rada Suprema, entre otros. En la siguiente etapa, trabajé el apartado de citas y referencias. Verifiqué que todas las citas incluidas en el cuerpo del texto estuvieran correctamente registradas en el listado bibliográfico. También comprobé que no haya citas huérfanas ni referencias sin uso, y corregí el formato para que cumpliera con las normas APA 7 edición. Ordené alfabéticamente las referencias, ajusté las sangrías francesas, verifiqué los DOI y URLs y corregí algunos errores menores en los títulos y nombres de las obras citadas. Finalmente, realicé un análisis de la coherencia global del texto. Revisé la claridad de la introducción, la correcta formulación de los objetivos, la estructura metodológica, el desarrollo argumentativo y las conclusiones. Esto me permitió asegurar que el artículo mantuviera una línea argumental sólida y sin contradicciones. Como ustedes pueden ver, el trabajo que hace como un asistente de corrección es bastante depurado, pero eso se debe a la manera como ha sido programado este chat personalizado. Lo que nos permite a nosotros es corregir el texto, pero con un modelo muy avanzado y garantizar que el trabajo realizado sea eficiente, que es lo que nosotros queremos, pero también con la presencia humana atrás para que pueda evitarse que cometa errores. Como les había comentado, nosotros trabajamos desde la dirección editorial, pero después esto despertó el interés de otras áreas. Y fue así que la Coordinación General de Investigación del IAEN decidió incorporar el gestor en su dirección para realizar adelante procesos de investigación y por eso solicitó la capacitación de parte nuestra para su personal. Y esto dio pie a la creación de un segundo modelo, que es el gestor investigativo, basado en el original nuestro, pero adaptado a las necesidades de la CGI, la Coordinación General de Investigación. Así, en pocas semanas, el modelo dejó de ser una herramienta técnica de uso personal del corrector estilo para convertirse en un recurso de infraestructura tecnológica transversal dentro del IAEN. Esta experiencia evidencia un cambio profundo en el rol del corrector. Hoy no se trata únicamente de revisar textos. También es posible y necesario intervenir en la arquitectura del lenguaje automatizado. El corrector contemporáneo puede ser también diseñador de modelos lingüísticos, define criterios, delimita funciones, programa respuestas y supervisa la coherencia textual. Sobre todo, mantiene una función irreemplazable, que es el control humano sobre la generación textual automatizada. Este rol de supervisión no solo evita errores o alucinaciones, sino que asegura que la inteligencia artificial opere con ética y con sentido académico. Así, el corrector pasa de ser un agente periférico a convertirse en un actor estructural dentro de los procesos de producción académica. Para cerrar, estimadas y estimados colegas, les quiero decir algo. Y es que el futuro de la corrección no perfila una extinción sin consolación de las y los correctores. Nuestro futuro está en liderar los procesos que configuran cómo se escribe, ya sea en lo institucional, lo académico, lo literario y lo social. Y para ello debemos aprender a programar inteligencia artificial. Muchas gracias. Vayan llevando. ¿Preguntas? ¿En qué momento es la intervención humana? ¿En qué momento la intervención del corrector humano? ¿Estás escuchando, David? Mauri, Sí. Mauri, las preguntas serían al
al final. Sí, pero no es como lo hicimos en la primera mesa, pero ¿querés que...? Lo que va a generar probablemente es que se demore. David, perdón, te escuchamos. Te vamos a hacer las preguntas al final, si no es molestia, ¿sí? Sí, perfecto. Como hay un poco de problema con la conexión, quizá lo puedan escribir en el chat y yo lo puedo leer y responder eso. Perfecto, hacemos eso. Ahora viene la conferencia de ELA y después al final estamos con ambos con las preguntas, ¿está? Muchas gracias. Les pido entonces que los que tengan preguntas anótenselas y de hecho si quieren pasarlas por la mesa mejor. Bueno, vamos a la siguiente, perdón que estamos apuraditos. La siguiente ponente se llama Ela Suárez, ella es de Colombia, estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 2 décadas de experiencia y trabajo ininterrumpido tanto en la corrección como en la edición de textos académico-técnicos y revistas científicas. En los últimos años también se ha desempeñado como tallerista en temas de redacción de artículos científicos, sistemas y gestores de referencia, edición científica, indexación de revistas, redacción médica y corrección de textos. Es coautora del Manual de Citas y Referencias Bibliográficas y de otras adaptaciones de sistemas de referencias para algunas universidades colombianas. Un segundo, por favor. Hola. De entrada, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a los organizadores de estas primeras jornadas regionales de corrección por darme el espacio y presentarme en este tema que no es el más común, no es el más apreciado, pero que en el día a día, aquellos que nos encargamos de textos académicos, nos toca vivir. Entonces, bienvenidos. Yo sé que muchos han visto un meme similar. El asunto es que cada vez que yo veo estos memes, aparte de la risa que puedan provocar, pues alerta. Trabajar con sistemas de referencias no debería ser un infierno. Bueno, claro, uno entiende, a los estudiantes les están exigiendo que haya una unificación, que haya una forma de presentar. A los docentes investigadores, bueno, no, pues también, porque hay unas normativas internacionales. Entonces, todo esto tiene que ver con una forma de comunicarnos. La idea es que sea un sistema así de simple, es lo que nos lleva a que cuando diversas personas en muchas partes del mundo entiendan a qué está aludiendo eso del respeto de las ideas de los otros. No voy a decir que no, que nos puede parecer que, oh, no, esto es aburrido, esto es insoportable, no lo quiero manejar. Tiene que ver con que nos han vendido que los sistemas de referencia son esa cosa que está ahí adicional. ¿En qué? En este tipo de textos académicos. Sí, tenemos tesis. ¿Quiénes hacen las tesis? Estudiantes que están terminando su grado, los estudiantes que están terminando su doctorado, pues en la comunidad académica, artículos científicos y para eso hay todas las disciplinas posibles. Ahora bien, tenemos los libros resultados de investigación, entonces son estas investigaciones extensas, se va a publicar, pero a mí me ha pasado que en estos libros resultados de investigación son unos listados de referencias extensos. También están los libros compilados. ¿Qué pasa con los libros compilados? Pues que hay que unificar criterios. Entonces ya, y además, a veces pasa que en las editoriales hay personas muy juiciosas, editores muy juiciosos, que le entregan a uno como corrector estos textos y ya vienen más o menos. Pero cuando no, cuando uno es el que tiene que unificar y además los sistemas, cada capítulo tiene un listado de referencias. Bueno, ya no son 50 páginas, pero son ahí unas páginas y aparecen de todos los colores y sabores, como lo diría yo, porque eso está lleno de todo y que uno no puede discernir. Entonces, en estos textos puede que haya un poco de todo. Y por último, bueno, en estos textos académicos vamos a tener unos manuales, también hay libros que son de uso pedagógico para las clases, es decir, en la producción académica, lo que siempre vamos a tener es esto, que hay un punto en común y ese punto en común es que todos van a tener sistemas de referencia para darle crédito a los otros. Pero entonces, ¿y nosotros como correctores, qué tenemos que hacer? Bueno, conocer. Entonces, en mi caso, yo he tenido que aprender a manejar varios sistemas de referencias. En general, en el mundo, así como les presentaba con el meme, está el sistema de referencias APA, pero no es el único existente. Entonces tenemos referencias numéricas, que eso lo encontramos con áreas de ingeniería y medicina, ciencias de la salud. Entonces está IEEE,
y Vancouver. Pero entre esos numéricos también hay otros sistemas, por ejemplo, de la AMA, que es American Medical Association, pero también hay otros para los biólogos. Entonces, ¿tengo que aprender todos esos? Depende. Hay que aprender a identificarlos. También, ya un poco menos en uso debido a estos otros, como los numéricos o los otros que les voy a presentar, están los sistemas de referencias que utilizan notas a pie de página. Sí. En historia, por ejemplo, se sienten muchísimo más cómodos usando notas a pie de página para presentar, pero también en el área de la jurisprudencia del derecho también encontramos que se usa todavía muchísimo la nota a pie de página. Por ejemplo, uno de los sistemas más populares es Chicago. Y también tenemos algo que se denomina como el sistema latino, que básicamente es usar nota a pie de página, pero ahí las características de esas notas a pie de página toca encontrarles un punto en común. Por último, tenemos los sistemas de referencias que están entre paréntesis, que es el sistema autor-año. Sí, es cierto, hay mucha minucia en cada sistema de referencias. En estos sistemas de paréntesis, autor-año, también tenemos el formato, otra versión que tiene el sistema de referencia Chicago y, por ejemplo, MLA o Harvard. Bueno, y ahí, cuantos sistemas de referencias, es que no utilizamos tantos, pero bueno, disciplinas hay, sistemas de referencias hay un montón y adaptados de estos ni se imaginan. Lo que quiero decir es que sí, esto puede ser un dolor de cabeza cuando nos tenemos que enfrentar a esto y pocas veces hemos hablado en estos espacios sobre cómo resolver estos manejos sin que nosotros vayamos a morir en el intento o que nuestras manos, que son las que tendrían, a veces toca un trabajo manual de quita la coma, ponle el punto, unifica acá. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo en los últimos años me he venido apoyando en diversas herramientas para facilitarme este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que usualmente tenemos que hacer con las referencias? Atención, me encanta esta imagen porque algunos se pueden llegar a sentir como que están en una calle sin salida. ¿Cómo sistematizamos este trabajo? Tenemos que verificar que efectivamente la referencia la que está en el cuerpo del texto, esté al final del texto. Eso es lo que dice todo sistema de referencias, no importa cuál de los que les mencioné. También las tenemos que limpiar. Sí, porque idealmente que todas vinieran bien puestecitas con todos los elementos bien hechos, pero no. Eso no pasa. A veces tenemos que crear referencias desde cero. Sí, en algunos momentos hay autores que nos ponen hipervínculos como si fueran referencias y entre decirle, querido autor, ¿por qué no creas la referencia? Pues si la puso como hipervínculo, lo más probable es que no sepa cómo. Entonces, mejor lo hacemos nosotros y nos ahorramos trabajo y luego la verificación. En algunos casos nos toca transformarla, sí, nos dicen, y eso, caso de la vida real y muy cercano. La semana pasada estaba trabajando con un texto y al final había una nota que decía convertir de sistema Vancouver, conviértelo a APA. Qué lindo, pero pues hay que facilitarse la vida. Entonces les voy a mostrar. Vamos a confrontar. Bueno, algo muy rápido es que nos vamos a encontrar con los artículos científicos, capítulos del libro. En general, para estos documentos me doy cuenta de que hay control de contenido. Como esto no me va a ayudar en el momento de edición de las referencias ni siquiera del mismo texto, entonces rápidamente yo ubico el cursor sobre cualquier cuadro de control de contenido, selecciono todo el documento, botón derecho del mouse, eliminar control de contenido. En cuestión de menos de un segundo ya lo tengo listo. Me voy entonces a las referencias. Como ya no tiene control de contenido, me ubico ahí y aprovecho que tengo una macro que se llama Citationalize y le digo que la ejecute. Me va a decir que si mi cursor está ubicado en la primera referencia, le digo que sí y toca hacerlo así. Entonces empieza y esto me va a llevar finalmente a un documento como este donde están confrontadas las referencias. En general funciona bastante bien y va a detectar algunas, entonces yo tengo que ir a verificar si Ashken es un nombre X o si es una referencia. Detecta también los nombres con tilde, sin tilde, hace una muy buena búsqueda. Entonces yo simplemente entro con este documento a verificar que las referencias, las que no aparezcan, está todo y lo que les digo funciona bastante bien. Esto con los sistemas de referencia autor-año, entonces funciona bien en APA, Chicago, MLA. Pero ¿qué pasa si yo tengo unas referencias que estén en sistema numérico? Tengo que hacer la verificación, tengo que saber qué pasa con el uso de cómo se van a manejar los números. Que nos dice inicialmente es que Vancouver tiene que aparecer los números en orden de aparición.
dentro de las cosas que yo debo ajustar. Fíjense ustedes que en Vancouver esos números no van con superíndice, sino que van dentro del cuerpo del texto. Aquí me doy cuenta de estos elementos y digo, no, esto no puede funcionar así. Entonces me toca la búsqueda con comodines. Yo lo que voy a hacer es ajustar. Le digo en esos comodines que me busque todos esos elementos que están con corchetes y que me los convierta en este caso. Paréntesis, sí, lo tengo que limpiar. Digo con correcto como y luego los tengo todos y fácilmente en esta búsqueda rápida, entonces yo voy luego a mi búsqueda, voy a quitar aquí rápidamente que no me busque nada con carácter comodín, y aquí en buscar lo que le voy a decir es que entre paréntesis me busque todos los números a los que los anteceda unos paréntesis de apertura. Quito aquí esto, le digo buscar, me voy al principio del documento, voy a llevar aquí y entonces voy a empezar a buscar, pero también lo puedo hacer aquí. Entonces puedo empezar, como ven, en la playa, en el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo sé que esta es muy manual, pero es que en Vancouver también hay unas macros, pero a veces no las identifica muy bien, y voy a ver 8, 9, 10, ya me voy, entonces, listo, esto llega hasta 11, voy, verifico mi listado de referencias y tengo 11, pero fíjense ustedes que esto no está, entonces me toca ahora en mi parte de limpieza decir, está el sistema Vancouver, pero no todo. Entonces esto lo vamos a dejar quieto ahí y hasta ahí esa parte neta de hacer una verificación con estos elementos. Ya pasamos la etapa en la que nosotros confrontamos y verificamos que está la información. Sí, muy rapidito, así como para darles una idea. Ahora bien, llegamos al listado de referencias. Y, por ejemplo, en este que está en el sistema de referencias APA, pues vamos a encontrar que no está bien unificado. Es decir, si nos detenemos a mirar, tenemos los nombres, en general uno lo ve más o menos acomodado y dice, sí, bueno, no vamos a sufrir tanto. Entonces, tenemos la opción manual, pero fíjense que hay varios elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un punto, falta la cursiva para el volumen, tenemos que no está unificado, entonces está con Y, el último elemento de la referencia, aquí que son 2 autores, aquí que son varios autores. También tenemos el et y tenemos varios problemitas. Entonces, tenemos 2 opciones. Una, tiramos las manos y decimos, bueno, vamos a limpiar referencias. O 2, una forma de entrar a limpiar es que yo me puedo ir, puedo seleccionar, no puedo seleccionar estos porque ahí hay cierto problema, entonces vamos a hacer la prueba con unos elementos, escojamos estas 4 referencias y entonces me desplazo al chat GTP y le digo, hola, ayúdame usando las siguientes referencias al estilo APA 7, pero tengo que darle más instrucciones. Recuerda que después de 2 puntos van iniciales mayúsculas, el guión se utiliza corto y no utilizamos la expresión recuperado. Pego mis referencias, que además tenían sus problemas que ya les mostré inicialmente. ChatGPT está muchísimo más atinado que otras inteligencias artificiales. Entonces, ya, yo voy a revisar. Miren, ajustado, aquí. De todas formas, ChatGPT tiene todavía, es decir, no nos va a resolver todo, pero es que ya vamos a ganar bastante tiempo. Entonces yo le digo, prefiero esta respuesta y simplemente yo voy a entrar, me voy a trasladar al texto en el que estaba, pego, ya. Sin embargo, noten ustedes que a pesar de que yo le di que quería un guión corto, me deja un guión mediano, que esto es del inglés, pero bueno, ya yo simplemente puedo entrar a buscar y decirle reemplazar todos y ya me queda perfecto en español. Entonces ya me he ahorrado muchísimo tiempo. ¿Recuerdan ustedes el texto que estaba en Vancouver? Les dije, eso también toca limpiar. Entonces me voy a ir a buscar este listado de referencias. Y aquí, recuerden que en Vancouver no utilizamos cursivas. Entonces yo voy a entrar, tomo estas referencias otra vez y voy a ChatGPT y le digo, ayúdame ajustando las siguientes referencias a
estilo Vancouver. Claro, lo importante es que yo sepa, pues no es decirle, ay, ya, usted me resuelve toda la vida, no, necesito unos fundamentos, pero ya con los fundamentos y la herramienta, pues me va facilitando la vida. Algo que no va a hacer ChatGPT es completarles la información que no está. Miren que ya aquí ya me ayudó, es más, no me tocó entrar a revisar a mi nombre de revista por revista. Yo hago lo mismo, corto y pego, y así voy resolviendo. O puedo apoyarme con búsquedas y reemplazos con comodines cuando la cosa no es tan complicada. O simplemente lo que puedo hacer es entrar a ChatGPT, utilizar inteligencia artificial y empezar a resolver. Ahora bien, ¿qué pasa? Últimamente está ocurriendo con los gestores de referencia cuando los emplean, es que los gestores no están tomando bien algunos metadatos y sobre todo los de los apellidos compuestos que tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces, con eso, cuando ustedes se crucen con un apellido y de repente 3 iniciales, que sobre todo pasa o en este sistema en Vancouver o pasa en APA, que son iniciales de los nombres, si ven 3 letras para inicial de un nombre, ya, esas de entrada sospechen porque aquí ya el gestor de referencia se les comió el apellido oficial, es decir, en mi caso que soy Suárez Pérez, voy a aparecer como Pérez EJS, entonces ya, sospechen. Y ahora bien, vamos a la última parte, que es la de, ya entonces confrontamos, limpiamos, no les he mostrado, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un hipervínculo de una revista, podemos decir que a partir de un hipervínculo nos cree la referencia, a veces nos ayuda y lo hace bastante bien la inteligencia artificial. Por último, es la transformación, que esa es la más complicada y que nos deberían pagar bastante bien cuando nos piden transformaciones. Entonces, les voy a mostrar esa última parte, que es la de transformar sistemas. Una de las grandes ventajas yo le encuentro entre todas las que nos podemos sacar a la inteligencia artificial es esta, la de la transformación de referencias, porque realmente sí nos va a ayudar a limpiar en un 90-95% estas referencias. Entonces, fíjense ustedes que vamos a tener estas 4 referencias que las voy a tomar porque necesito que se conviertan en Vancouver. Entonces voy a ChatGPT, le voy a decir que las convierta a Vancouver y ya, voilà. A mí también me ocurrió, realmente recibo textos de diferentes disciplinas y el año pasado justo estaba trabajando con un texto. La autora fue muy consistente en hacer mal sus referencias. Entonces, lo que yo hice, también apoyándome en ChatGPT, fue decirle que todo esto era sistema Chicago con nota a pie de página, pero como lo había usado la autora, era como el Chicago con sistema parentético y me tocó unificar y eran muchas referencias. Algo que les recomiendo que tengan en cuenta es que no pueden ponerle al ChatGPT toda la información porque se va a enloquecer y no lo va a hacer bien. Entonces tienen que seleccionar, ir por partes, pero si tienen esa paciencia, realmente ese tiempo va a ser muchísimo menor en relación con hacerlo de forma manual. Luego de estas rápidas recomendaciones y sugerencias para facilitar nuestro trabajo, no me queda más que decirles que gracias por este espacio. Espero que les sea útil y que el trabajo con referencias no les sea tan abrumador, sino que se vuelva más productivo de aquí en adelante. En la medida que nos familiarizamos con las herramientas, simplemente ganamos tiempo y eso nos da espacio para dedicarnos a otras actividades. Bueno, espero que sigan disfrutando las jornadas y pues muchos abrazos allá en Montevideo. Muchas gracias, Ela. Creo que estás escuchando. Como le dijimos a David, vamos a pasar las preguntas al final, si no es molestia. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es con Rosana Peveroni, que es correctora de oficio. Ella tiene estudios avanzados en lingüística, comenzó a trabajar como correctora en la revista Postdata en el 96 y ha corregido en distintos ámbitos, como el editorial y el académico, pero se especializó en la corrección en prensa en diversos medios, sobre todo desde 2016 en La Diaria. Victoria Olivari Pérez es egresada de la licenciatura en Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo. En la actualidad se desempeña como ayudante en la licenciatura en Lingüística, como asistente en el área de estudios editoriales de esta facultad y como correctora en La Diaria. Con ustedes.
Sí, y pueden usar esta máquina también, está Sí, acá la sí, presentación. estamos ahí. Voy a correr ahí un poco. Éramos pocos y llegó la digitalidad, decíamos en el título. Habla fuerte porque... Nosotros vamos a hablar, nosotras trabajamos juntas en la diaria, yo trabajo ahí desde 2006, Viti bastante después, también con Soy Mauri. Viti, está- Le voy a decir Viti porque no me acostumbro a decirle Victoria, me disculpa. Vamos a hablar en dos partes. Por un lado, bueno, lo que es la corrección en prensa tradicional, digamos, de cuando la prensa solamente publicaba en papel, y después de algunos cambios que ha habido a partir de que desde 2020 sobre todo irrumpió la web como la forma preferida, digamos, de consumo de noticias y de producción de noticias en los medios. Bueno, para arrancar un poco de contexto, la corrección en prensa es un ámbito del trabajo de la corrección que es, bueno, un poco la hermanita menor de la corrección, la hermanita pobre. Tiene sus características. Tiene algunas características que la distinguen, que la principal y la que va a determinar casi todo es la velocidad. La velocidad a la que hay que trabajar, la velocidad que te impone el hecho de que la publicación es inmediata y que obviamente no vas a tener el tiempo del mundo para consultar con los autores, con los editores, con quien sea, las dudas que tengas, para ir a consultar bibliografía, nada de eso. Eso no significa que esa velocidad vaya en desmedro de la responsabilidad, pero es un factor que le da al trabajo del corrector una exigencia muy especial, porque tenés que tener en general tenés una movida, o sea, lees una vez las cosas, más allá de que nosotros hacemos doble corrección, un corrector corrige en Word, después otro corrector corrige en PDF, cualquiera de las dos correcciones son una vez. Si te equivocaste, te equivocaste. Entonces, el tomar decisiones es como muy dramático en ese sentido. Y después, la otra característica, las otras características están vinculadas con el tipo de texto que manejamos, que es el texto periodístico, que va a tener algunas características que lo distinguen de otros, que en general vinculadas a ese tipo de trabajo que hacen los periodistas. En este sentido, me faltó decir una cosa, más allá de esas dificultades que hacen que sea como una corrección medio en términos de urgencia y que a veces dificulta el trabajo del corrector, lo pone muy en un límite, lo que sí tiene a favor, que está bueno y que a mí personalmente me encanta trabajar en una redacción de periódico, es una cosa que todos los actores del proceso editorial están ahí, en presencia, ya sea virtual o presencial en la redacción, todos están ahí disponibles. Y todos conocen el rol de cada uno, porque es medio fabril la organización, ¿no? Digo, es una organización que tiene que funcionar, que tiene que seguir una lógica que no puede fallar. Entonces, digo, tomen esto con pinzas, ¿no? Es guay. Pero digo, es más o menos eso, porque los tiempos son cortos, entonces no podés estar especulando. Entonces, me apuro. Todos los actores, además, conocen el rol de cada uno y del otro. Entonces, no es necesario explicarle a los demás cuál es el trabajo del corrector. O sea, está todo como claro, digamos. Lo conocen y lo respetan también. Sí, lo respetan. Por lo menos en la diaria, sí, no sé en otros medios. Bueno, como les decía, en el tipo de texto a los que nosotros nos enfrentamos todos los días, hay algunas características que ahí distinguimos 6, podrían ser más, pero bueno, para decir, para empezar por algo. Uno es el influjo de la oralidad. Esos ejemplos que ven ahí, que son de la sección de deportes, es porque es lo más típico de esa, como ese vínculo con la oralidad. Porque el periodismo de deportes tiene un vínculo intrínseco con lo radial,
con el relato, con el comentario, y toma mucho de los recursos del lenguaje oral que los lleva a la escritura. Entonces, por ejemplo, en esos ejemplos, el uso de sinónimos como recurso mnemotécnico, que era que por supuesto que llevado a lo escrito, eso no tiene sentido, o sea, y más que aclarar o lo que sea, obstaculiza la interpretación, porque vos al final decís de qué estás hablando y tenés que estar permanentemente macheando a ver quién es el fusionado y quiénes son los del Parque Rodó. Yo soy bastante futbolera, en general los correctores no, entonces suele ser un desafío. Después, el otro gran tema que es el tema de el periodista, cuando escribe sus notas, vehiculiza palabras de otras personas, fuentes, actores del mundo de la política, del deporte, de lo que sea. Entonces, ahí pasan un montón de cosas. Un problema son los verbos declarativos. Todo ese paradigma de los verbos declarativos que tendrían como neutro el dijo, bueno, en todas las veces que están introduciendo las palabras de otro, bueno, eligen en esa bolsa que tienen lo que les parece con porque eso es algo que lo tienen como un criterio fuerte con la intención de nunca repetir o de tratar de no repetir. Yo personalmente creo que sería bastante mejor a veces que diga, dijo más una vez, no pasa nada, pero está. Entonces pasa eso, que cuando recurren a los verbos declarativos, los ponen en lugares que no tienen nada que ver. O Que con nadie un sentido expresó, que no, sí, que porque, no. porque como que lo vacían de significado, Sí. entonces solo los usan como si fueran, dijo. A veces no, a veces lo hacen muy Sí, bien, hace ¿no? bien. Pero está. Pero a veces lo que pasa es eso, ¿no? Toman como un listado de declarativos y bueno, ¿por cuál voy cambiando? Bueno, después un gran tema es el discurso directo, también vinculado con esto. Y bueno, cuando se incluyen, cuando se introducen declaraciones de fuentes, de actores, de institucionales, de lo que sea, el periodista tiene que deslindar su responsabilidad de la voz del otro. Él está introduciendo lo que dijo otro y bueno, tiene que quedar claro que no fue él. Entonces hay un abuso del uso de la comilla, como onda, bueno, esto no es mío, gente. Entonces pasan cosas como los del ejemplo, que se llega a situaciones como bastante absurdas de poner una sola palabra. ¿Cuál es el efecto de una sola palabra entre comillas? Que cuando el lector lo lee como irónico. Errores, o sea, claramente. Entonces, bueno, tratamos de intervenir ahí. Otro problema es el que está en el último ejemplo de ahí, cuando aparece la primera persona, que ahí hay una distorsión que también es digna de intervención. Para los que están de costado, dice, el presidente del FA dijo ayer a Telemundo que habló con Cairo y según me expresó, eso se podría haber ido, pero Sí, bueno, para arrancar está de más. sí, una simple aclaración, que estos ejemplos que tomamos son la mayoría, Son crudos. No los están sin intervención. sin corregir. Bueno, me apuro. Vinculado con lo anterior, la fidelidad a la declaración oral. El periodista tiene que transcribir, por una cuestión ética, lo que el otro le dijo, no puede cambiar lo que el otro le dijo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos transcribís oralidad a escritura, ahí tiene que haber un acomodamiento, porque vos no tenés el contexto, no es un discurso planificado, entonces, bueno, pasan estas cosas que está lleno de repeticiones y que nosotros deberíamos como arreglar. Después lo van a ver eso con Viti en la segunda parte. Ahí hay tensiones y hay diferencias según de dónde provengan las declaraciones, ¿no? Según cuán nuestras sean, ¿no? Cuán del diario o cuán públicas, ¿no? Cuán privadas y cuán públicas. Va a haber una gradación de intervención que uno pueda tener. Bueno, después los verbos y expresiones comodín. Nos vamos a quedar solo con los verbos. Hay una serie de verbos,
típicamente, y yo diría que por goleada, generar y realizar que inundan todo, aparecen muchas veces sustituyendo otros verbos y muchas veces sin necesidad, digo, como vacíos de sentido y sin poco necesidad, precisos. o poco precisos, o generando, por ejemplo, realizó una intervención, intervino, o sea, ese tipo de estructuras como medio... Acá tenemos un ejemplo de una misma nota, pusimos los corchetes porque la nota era larga, pero ven que realizarán 40 actuaciones del título, realizar un espectáculo, realizar conciertos, realiza el AMM, todo eso Y estaba, realización. sí, todo eso sin corregir si y fuera digo, ¿no? el único verbo el que único existiera. verbo, claro, a veces por no buscar el correcto o el más preciso, Bueno, es un comodín. Y bueno, rapidito, a nivel eso de, me bueno, iba a saltar. acá Eso me lo- se podría ir, ¿no? Captura nacional, de se consideró con los fondos ganaderos, que con los fondos ganaderos seguir una situación judicial en vez de, ¿no? Claro, y Se también, podría dar una claro, vuelta no quise ahí. intervenirle ni Nada. nada. Está. Bueno, y por último, por mi parte, el mandato de la concisión. Eso, más que nada, tiene que ver con la titulación, tanto en papel como en web, y es evidente, para los títulos va a haber un espacio que no se puede pasar, digamos, que es fijo, que es más o menos fijo, que tiene un límite, y en la web se suma a eso que la titulación tiene necesariamente que dar un montón de información. Entonces es muy difícil para el periodista meter todo eso en, no sé, 150 caracteres, 100 caracteres, los que sea. No estoy segura cuántos son en Sí, el no diario. sé. Pero, y bueno, y ahí las primeras víctimas son los artículos, las Y las preposiciones. Y a veces es muy difícil, porque a veces no pasa nada, porque se entiende igual. A veces realmente quedan enunciados que son difíciles de entender, y es muy difícil reponer, es un equilibrio complicado. Bueno, rápido. Llega la web 2020, la web de la diaria, estamos hablando del caso de la diaria puntualmente. Ya existía pobreza, la ya web y en el 2020 explotó, se generalizó el uso de la web, lo que conllevó obviamente a distintos cambios y cambios en la forma de consumo, por ejemplo, ¿no? Los lectores que tenemos en su mayoría vienen van a la web, no consumen ya tanto papel. Lo voy a poner así, eso por un lado, pero también nos significó a nosotros como correctores, como equipo, cambios en nuestras dinámicas. Un aspecto positivo fue que la diaria, que es de los pocos diarios, creemos que invierte en corrección. Miro porque veo gente que trabaja en otros diarios por ahí, y tenemos un equipo en este momento de 8 personas que, pasamos de 2-3 que trabajaban sola en una franja horaria de la noche, cuando había solo papel. Ahora estamos desde la mañana hasta la medianoche, hasta el cierre del diario, en distintos turnos, 8 personas que corrigen web y lo que va llegando para papel, ¿no? Esto también hizo todo el tema de la digitalidad. Cuando vino la pandemia, por no poder trabajar presencial, empezamos a usar otras herramientas para comunicarnos de nuestras casas, como el Slack, por ejemplo, que es como un chat para equipos grandes de trabajo. Ese chat tiene muchos canales distintos, a la vez tenemos muchas planillas que llevan el control de las distintas etapas de las notas. Todo eso hace que no solo estemos centrados como antes en corregir muy tranquilamente, sino que corregir, me piden esto, Victoria hace lo otro, ¿dónde está esta nota? Y así, entonces... Tenés que estar pendiente de muchas cosas a la vez. De muchas cosas más que antes no teníamos porque además necesidad. Eso convive con el papel. Claro, entonces y papel, ¿no? La web, las notas que van a papel, las notas impresas para corregir, las notas impresas, las notas en PDF para corregir, las notas en PDF para chequear correcciones. Todo eso al mismo entreverado. tiempo. Entonces es como una dispersión. Y a todo esto se suma que en la web tiene algunas características propias, ¿no? Algunas de las que vamos a estar acá mencionando, pero sí, Rosana hablaba de inmediatez cuando estaba solo papel. Ahora se imaginarán que
todo es mucho peor en el sentido de que también los medios de comunicación compiten por quién publica algo primero, obviamente. Entonces todo no es para allá, sino es que para allá, ya. Entonces también hay que convivir con eso. Me paso rápidamente a otra característica que tenemos, por lo menos en nuestra web, es que ustedes afuera ven todo muy lindo, pero lo que hay por detrás es esta cosa que es muy difícil para nuestros ojitos correctores después de 6 horas corrigiendo. Yo acá esto está agrandado, precioso, pero esto es bastante más pequeño. La fuente no es muy linda, colores grisáceo, no se puede agrandar, y como verán arriba lo que tenemos es negrita, cursiva, se termina. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces, lo que hacemos Yo eso habitualmente. nosotras, no todos nuestros compañeros lo hacen, es copiamos el texto, vamos a Word, lo corregimos, volvemos, todo eso es tiempo, ¿está? Tiempo, dispersión, etc. Entonces el back-end no es para nada amigable. Hay herramientas que faltan, por ejemplo, como tenemos acá, no reconoce determinados caracteres. ¿Está? La voladita en los ordinales, esto está sin corregir, ¿está? Yo sé que. Y les quiero decir que en la diaria no ponemos el punto entre el número y la voladita, nos perdonan. No porque ya ven cara. No nos peguen. No nos peguen, es así. Hay que achicar, hay que ahorrar espacio. Entonces lo que tenemos que usar es el símbolo de grados en web. Después, cuando pasamos a papel, sí podemos usar la voladita, todo precioso. Pero entonces también es como que nuestro cerebro es un compartimento entre web y papel, todo el tiempo. Bien. También, lo que sucede es que justamente en web, capaz que tienen alguna idea, pero cuando uno hace búsquedas, hay determinadas palabras clave, ¿tá? Entonces, el buscador como que recupera eso. Y hay una bajada en general, en el periodismo, en general, en los medios, que la palabra clave, el tema clave, hay que repetirlo una y otra vez. Entonces tenemos acá la primera nota, bueno, esto es de deporte que bueno, es particular, pero hubo Orlando Gatti, Loco Gatti, el loco, ¿está? Esto siempre, en general, es en los primeros párrafos, ¿no? Porque como que, bueno, hay que llamar más la atención así, fluye mejor la nota en web. Después tenemos con Goldring, Sara Goldring, todo eso en un párrafo, ¿está? Que en papel algo se puede ir, porque qué necesidad, ¿no? También, con relación a esto, está la exigencia del sujeto explícito. ¿Tá? En cada párrafo se vuelve necesario explicitar el sujeto. ¿Tá? Entonces, de repente, en papel se pueden usar pronombres, se puede cambiar la estructura sintáctica y nada. Pero entonces estamos siempre en esa tensión de hasta cuándo podemos tocar. ¿Tá? Porque sí, es muy lindo, yo corrijo, después digo, las palabras claves, el sujeto explícito, y tengo que estar ahí como haciendo 2 correcciones. Bueno, otra característica que quizás ya se dieron cuenta, que esto responde en web sobre todo al uso, a lectura en celular, son esos párrafos, le pusimos unioracional, vieron que son esos párrafos como sueltos, ¿no? La lectura en web y sobre todo en celulares está como comprobado que tiene que ser como todo muy corto. Lo que hace es que a veces oraciones que pueden conformar un párrafo más extenso queden como sueltos. Y también en web esto pega, o sea, si hay que unir, se une. En web yo también, si hay que unir, se une. Pero esto es una nota. Ven que tienen estos párrafos así separados. Otra nota tenemos un párrafo extenso, pero el de arriba es pequeño. Y este es al revés. Un párrafo extenso y luego una oración ahí suelta. ¿Está? Bueno, comentario final. ¿Qué me faltó? Perdón, sí. Estamos en el tiempo en el que ya está empezando el... Entonces cerramos. Ya está, cerramos. Comentarios finales, bueno, nada, nos hemos enfrentado no solo a los desafíos de siempre, sino a unos nuevos, y nos habían surgido unas preguntas. Sí, más que nada era que
Pero como que la web vino a poner una serie de desafíos nuevos en los medios. Y al mismo tiempo se han multiplicado los medios que son escritos, o sea, todos los canales de televisión, todas las radios tienen web. Tienen Instagram. En general no se corrigen. Porque mantienen la lógica de que no son escritos. Es rarísimo. De que no son medios escritos. Entonces, lo que nosotros experimentamos es eso, que aparecen desafíos nuevos tipos de texto. Eso el agregado a la urgencia, que ahora nosotros decíamos, en vez de urgencia es emergencia, digo, es ya, porque además que no lo dijimos, cuando la nota se publica sin corregir en web, para que los tiempos sean más ágiles, porque el corrector obviamente va a demorar, de repente estás ocupado haciendo otra cosa, no sé qué. Entonces, el tiempo ese entre que se publica y el corrector termina de corregir, está esa nota ahí cruda. Y bueno, eso y evidentemente es una presión para nosotros, porque digo, apúrate que dale. Entonces, a esa emergencia que se instala, se suma la dispersión, esa cosa de estar con esto, con lo otro. Y de que después, por ejemplo, todo eso que hablamos de las citas textuales y no sé qué, vos no podés cambiar, o sea, estás muy limitado de lo que cambiás, porque todo eso después va a estar en recortes de redes, todo lo demás. Entonces es un universo bastante complejo para corregir, que te obliga a tener una hoja de estilo mucho más flexible, donde aceptás cosas que no aceptarías, como todo esto que mostró Viti de las redundancias, de los sujetos repetidos una y otra vez, que después cuando pasa a papel, bueno, tenés alguna instancia como de emprolijar un poco aquello, pero hay cosas que quedan solo en web y quedan así, porque no van complicado. a papel. Bueno, nada, y nos preguntábamos y también está algo que vemos, un plan de ver qué está pasando en otros medios de prensa, que sabemos que en algunos casos ni siquiera hay un corrector para todo. Si la digitalidad también cambió sus dinámicas, sus rutinas, no sé, porque queda como pendiente. Y creo que no hay espacio para preguntas.